Muy buenas tardes, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Varios hechos de violencia ocurridos esta semana que termina pusieron bajo la lupa la inoperancia de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de México. Uno de ellos, sin duda del que más se ha hablado, la trágica muerte de Norberto Ronquillo, un joven originario de Chihuahua de 22 años de edad que no alcanzó a recibir su título de licenciatura. Fue secuestrado y a los pocos días encontrado muerto. Todavía permanecen los ecos y las quejas por este caso cuando se da a conocer que otro joven, este de 29 años, Leonardo Avendaño, también universitario, fue encontrado muerto también al sur de la capital del país. Una crisis de seguridad que golpea a otros estados de la República Mexicana. Ese es el tema de esta tarde y para profundizar en él me da mucho gusto saludar en la mesa a Vianey Esquinca, colaboradora de Excelsior. Vianey, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también en esta mesa Pepe Buendía, otro de nuestros colaboradores en Excelsior. Pepe, bienvenido. Martín, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Vianey. Y Pancho Garfias. Pancho, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Igual. Bienvenido. Aquí estamos. Bien, pues si te parece, Pepe, una semana en donde el tema de la inseguridad en la Ciudad de México va cobrando relevancia frente a las actitudes, a las declaraciones, a las muestras políticas de apoyo del presidente de la República en un acto en el norte de la Ciudad de México a mitad de la semana, donde le levanta la mano a Claudia Sheinbaum y le dice no está sola, recordando quizá aquellas imágenes, aquellos hechos cuando el anterior presidente de la República le dice a una de sus secretarias, no te preocupes, tú sigue trabajando para disminuir la pobreza de este país. Es decir, la política sigue siendo la política aún en tiempos de crisis. Pues sí, pero la política no nos ayuda, ni nos ayudó, ni nos va a ayudar a evadir los problemas, porque los problemas ahí están. Esta espiral de inseguridad que afecta a la Ciudad de México, pero no solo a la Ciudad de México, a otros estados, en efecto, no empezó ayer. Es un problema que venimos arrastrando desde hace tiempo. El discurso permanentemente del presidente ha sido culpabilizar al pasado sobre muchos de los problemas actuales, pero una vez que estamos cruzando incluso ya los primeros 6 meses de gobierno, valdría decir que una cosa es que en efecto la inseguridad y la violencia no sean culpa de su gobierno y otra que no sean responsabilidad de la actual administración. Y creo que los datos son contundentes. Lo que estamos viendo, tú decías, la Ciudad de México, solamente por poner algunos datos, más de 700 homicidios dolosos en los primeros 5 meses de 2019. Nos remite quizá a los momentos de mayor índices de violencia en el primer gobierno de Mancera, en 2013, después de aquella famosa, ¿no? y terrible crisis económica global de 2008-2009. Tenemos un problema muy grave de secuestros. El número que se ha estado manejando, el incremento porcentual de más de 250%, independientemente de que pueda ser cuestionable porque se refiere a denuncias y no a todos los que pudiera haber, que seguramente son muchísimos más de los que se denuncian por un problema de impunidad y falta de credibilidad de la justicia, pero nos puede dar una idea que en efecto es un fenómeno que se ha elevado de una manera impresionante. Y además hay que recordar que se trata de un delito de alto impacto, es un delito que conmueve y rápidamente logra una enorme reverberancia dentro de la población que después de todo este panorama, y a pesar de que la procuradora
negó o rechazó que haya habido un incremento importante en las cifras de secuestro. Lo que sí podemos decir es que comienza a traducirse ya no solamente de un tema específico de aquellos que tienen temor por haber sufrido un delito relacionado con la inseguridad, sino a instalarse, yo no sé cómo lo vean, pero ya como una atmósfera que empieza a rodear la convivencia. Sí. Y quizá, pues no sé, hace tiempo que no, yo personalmente percibía que en la ciudad, como ya ha sucedido sin duda, se instalaran estas atmósferas en las que uno se siente vulnerabilizado, vulnerable al delito y que comienza a transitar por las calles con temor, a pesar de que el presidente López Obrador diga que él está tranquilo con lo que sucede en la capital del país. Vianey, nos toma este momento en la Ciudad de México, particularmente, en medio de una división y polarización de la propia sociedad. Quienes siguen apoyando las políticas del presidente de la República y por ende del gobierno local que encabeza Claudia Sheinbaum, pero también una clase media nutrida que en las redes sociales ha encabezado campañas para que renuncie la procuradora o para que renuncie la jefa de gobierno, apenas iniciando su mandato, por estos hechos de inseguridad y de violencia que está registrando la capital. Y veíamos, por ejemplo, el nivel de polarización con una serie de mensajes o incluso de versiones periodísticas que sugieren que esto está provocado, que esta ola de inseguridad, alguien, un ser de ultratumba la está... pero conservador, ¿eh? Sí, del lado conservador, que la está alentando para dejar mal parado y que le vaya mal al gobierno progresista entonces, que dice encabezar López Obrador. Mi querido Martín, Pancho, Pepe, ¿no tuvieron un déjà vu de esa marcha que hubo en la época de Andrés Manuel López Obrador masiva, donde también eran fuerzas conservadoras que estaban en contra, 2004. que estaban en contra de él y de su gobierno? Es exactamente, nos quieren repetir exactamente la misma receta. Tratarnos de decir que detrás de toda esta ola de violencia y de inseguridad hay una mano, hay unos bravucones, hay unos grandulones que están afectando a Claudia Sheinbaum. Yo creo que Claudia Sheinbaum no está sola. Lo que pasa es que está muy mal acompañada. Y está muy mal acompañada porque tiene a Jesús Horta como secretario de Seguridad Pública, un administrador, básicamente, un hombre que era oficial mayor, un hombre cercano, se dice cercano a Marcelo Ebrard, y tiene a Ernestina Godoy, que ya lo habíamos visto. Yo no dudo que sea una buena mujer, pero su incapacidad, bueno, a los resultados nos remitimos, a error tras error. ¿Qué ha pasado con Claudia Sheinbaum? Yo creo que se ha gastado la pólvora en infiernitos. Desde que entró ha sido como muy efectivista, por decirlo así, y entonces estas puertas que son blindadas, vamos a quitarlas, y las fotomultas, y también uniforme neutros, el timing que está utilizando, más allá de que si está bien o está mal, aquí la discusión es, todo este debate que se está generando no va en la línea y en la prioridad de lo que la gente le está pidiendo. Y lo que la gente le está pidiendo, y no son bravucones, somos todos los ciudadanos, es, oye, cada mes se convierte en el nuevo mes que rompe el récord de inseguridad, de secuestros o homicidios del mes pasado. Entonces traemos una inseguridad rampante y tú ante esto acudes a las alas de López Obrador. Y tú decías algo bien importante. La gente que sigue apoyando a López Obrador sigue apoyando a Claudia Sheinbaum. Yo creo que no. Porque hay dos fenómenos que la gente le golpea directamente, que es el bolsillo y la seguridad. El bolsillo tal vez todavía no se vea tanto por los temas sociales y las dádivas. Pero la seguridad, esa no la puedes ocultar. Como no podíamos ocultar, tú diste la nota el viernes de la mano que encontraron en un camellón. Bueno, a ver, ¿cómo ocultas eso? ¿Qué mano conservadora? ¿Qué bravucón les fue a poner la mano, no? Entonces yo creo que de entrada debería de haber una empatía mayor por parte del gobierno de la Ciudad de México ante un hecho que a legua se ve
que los tiene sobrepasados. Rebasados. Y rebasados, y que sí debería de hacer los cambios necesarios. No que renuncie ella, pero sí que haga los cambios necesarios. Pancho, ¿tú cómo ves las cosas? Pues yo quiero ponerle números. Venga. Todo esto para que después no digan que es una cosa de fifís, machuchones, O percepciones. picudos. Sí. A ver, venga. Mira, tengo aquí bajo mis ojos los datos del primer trimestre de este año. Enero, febrero, marzo. Del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que hablan por sí solos. El crecimiento en más de 100% de los 5 delitos más frecuentes en la capital. Violación, 137%. Robo con violencia a transporte público individual, 159%. Robo con violencia a transportista, 137%. Robo con violencia a negocio, 136%. Robo a transeúntes, 103%. En tanto, el número de secuestros subió en 114% y las víctimas de homicidio doloso se incrementaron en 48%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no está funcionando el aparato de seguridad, que las fuerzas que se supone deberían devolvernos la tranquilidad en la calle no están operando bien, que los que están al frente de los organismos de seguridad no son los más aptos para este tipo de trabajo. Yo, hablando con algún político muy experimentado, cuyo nombre me voy a reservar, que ha tenido que desarrollar tareas como estas, decía que este es el problema de poner en cargos importantes, vitales para la seguridad a los más leales, no a los más competentes. Exacto. Es decir, él decía, por ejemplo, que dándole todo el mérito a Claudia Sheinbaum como mujer, como científica, como investigadora, todo el mérito, pero decía, pero la señora Sheinbaum no tiene contactos a nivel, digamos, de la hermandad entre policías y criminales, que esto es fundamental para dar con el asesino de Norberto, claro, cuyo todos los días nos dicen que ya lo tienen, que ya lo tienen, que ya lo tienen, y no aparecen nada, ¿no? Y para colmo viene luego el asesinato de Hugo Leonardo Avendaño, un diácono que iba a la parroquia y de repente ya no llegó y apareció muerto en una camioneta. Es decir, sí está muy preocupante. Yo no recuerdo una situación similar. Tú traías a colación aquella manifestación que fue, si mal no recuerdo, derivada del asesinato de la hija de Martí. Aquella famosa reunión con Calderón que se hizo con todo el boato en Palacio Nacional, donde le dice el empresario Martí, si no pueden, renuncien. Es la misma frase que le escuché a la señora, la mamá de Norberto, cuando fue a depositar las cenizas allá en Meoqui, Chihuahua. Si no pueden, renuncien. Yo creo que es una frase que tiene mucha vigencia hoy. Si no pueden agarrar a los asesinos, si son incapaces de que nosotros salgamos en la noche o nuestros hijos estén fuera, yo no sé si a ustedes les ha pasado, sí, pero a mí en lo personal me pasa que si mis hijos no llegan a determinada hora y yo no los veo en su cama, empiezo a preocuparme y luego pues ya ves, los chavos son irresponsables, no contestan el celular, no les mandas mensajes y no te pelan y entonces empiezas a fabricar en tu cabeza todo un mundo de angustia. ¿no? De angustia. Ajá, entonces, sí, tétrico. Este tipo de cosas nada más te está reflejando que vivimos en una ciudad muy, pero muy insegura. Pancho Garfias, Pepe, tomaba dos cosas que me gustaría poner en la mesa. En la semana que está terminando, que terminó ya, Claudia Sheinbaum tuvo dos gestos o dos expresiones que hablan mucho de esa falta de contactos con personas que sepan de seguridad y que logren
abatir, que logren incluso contener a las bandas criminales que para nadie es un secreto, han proliferado en los últimos años en la Ciudad de México ante la ineficiencia, no de este gobierno, de muchos otros que vienen de atrás, pero que ahora vemos que se ha ido profundizando. Y una de ellas fue cuando dice, vamos a modificar la estrategia de seguridad. Y ella se comprometió a que la semana que estamos empezando, a mitad de esta semana que viene, Claudia Sheinbaum va a dar a conocer un programa de reforzamiento de la seguridad en la Ciudad de México. Eso ella lo prometió y lo vamos a esperar. Y segundo, cuando ella comenta, no vamos a pactar con los criminales. Pues en una actitud de decir, no nos van a doblar, de hecho lo dijo, no nos van a doblar los delincuentes, no vamos a ceder ni vamos a negociar con la delincuencia. Yo pregunto, Pepe, no porque se tenga que negociar con los delincuentes, pero para poder abatir a mafias criminales necesitas saber quiénes son y conocerlos a fondo. ¿Tú crees que ahorita tenemos la capacidad con los funcionarios que hay, con las cabezas que hay en materia de procuración de justicia, de seguridad pública, los órganos internos? ¿Se tiene la capacidad para identificar qué es lo que está sucediendo en la Ciudad de México en cuanto a inseguridad? Porque esto está provocado por mafias criminales que tienen ya una permeabilidad en la sociedad mucho más amplia que hace una década, ¿eh? Hay que irse a la zona de Tlalpan y de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, para darse cuenta de cómo todo este grupo criminal que creció en los últimos años ante la complacencia de la autoridad o la ineficacia de la autoridad, son los que hoy están provocando este tipo de descontrol en los gobiernos para contener la ola de violencia y de delitos que hay en la Ciudad de México. Bueno, a mí me parece que justo ese es el punto, Martín. Lo primero que tendríamos que recibir de parte de la gobernadora de la ciudad es una explicación clara de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que no ha funcionado bien o cuáles son las medidas que se hayan adoptado que pudieron haber generado este incremento de la inseguridad. Hasta donde yo veo, esto todavía no se ha producido una explicación muy clara. Sí ha hablado de que la próxima semana va a dar a conocer un programa para reforzar la seguridad y específicamente se ha referido a los temas de inteligencia. Ha dicho falta inteligencia. De acuerdo. Falta inteligencia. De acuerdo. Para entrarle no podemos estar al más de asunto acuerdo. de los delitos. ¿A qué inteligencia te refieres? No, lo dije de buena fe. Sí. Pero el caso es que, en efecto, necesitaríamos conocer una explicación sobre qué es lo que ha causado este incremento de los delitos en la ciudad. Y eso no se ha dado, porque, hay que decirlo, solamente teniendo una información completa como esta podríamos entender más, en caso de que sea clara, que yo no la logro divisar bien, cuál es la estrategia para enfrentar el delito en la capital del país. Tenemos que saber qué es lo que detona y hace que después de varios años en que había estado contenida esta inseguridad, esta violencia, se ha disparado. ¿Ha sido el cambio de gobierno? ¿Ha sido los cambios que en enero, como explicaba Ernestina Godoy, la procuradora, los cambios que se dieron en las fiscalías, los cambios de fiscales? ¿Eso es otra de las cuestiones que puede explicar el cambio? Mancera habla del cambio en el sistema penal acusatorio. Lo volvió a decir hace unos días en el Senado, cuando le preguntaron y dijo, es que ahí están las consecuencias de haber modificado el sistema de justicia penal. Él lo equipara con la puerta giratoria. Exacto. Entran y salen. Entran y salen los delincuentes. Pero ese ya estaba desde la época de Mancera. Sí. Ha habido también una limpia en las policías. ¿Eso también puede explicarlo? Ha habido también recortes y una política de austeridad que ha golpeado a las instituciones de procuración de justicia y de seguridad. Esa es otra de las causas que puede estar detrás. Ineptitud, también puede ser. Son malas decisiones en malos momentos. O, por ejemplo, lo que tú decías, o es que también ha evolucionado el delito en la capital en los últimos años, en los que, después de negarlo, como hizo Mancera, la presencia de los cárteles del crimen, pues resulta que hoy, fíjate, curiosamente, en los datos que acabas de decir, Pancho,
sobre homicidios dolosos en la ciudad, ya se incluye la clasificación de ajuste de cuentas. Es decir, estamos reconociendo sobre los hechos numéricos, Claro, que en efecto tenemos un problema de presencia de los cárteles y de cambios en los giros de negocio. A ver, para nadie es ninguna novedad el problema de las extorsiones en las colonias Así es. con restaurantes. Vamos a ir a una pausa y regresamos. El debate pues conlleva diferentes visiones de un problema que nos está golpeando a todos, particularmente a los habitantes del Valle de México. No se vaya, estamos entre líneas, volvemos inmediatamente. Antes de ir a la pausa, Pepe Buendía hablaba de qué causas o cuáles son las razones que han llevado a este momento difícil en materia de seguridad pública a la Ciudad de México. Y bueno, pues podemos hablar de muchas causas. ¿Qué fue lo que detonó esto que estamos viviendo o vivimos en la última semana? Y que seguramente, bueno, pues habrá todavía mucho más casos. Vianey, tú hablabas del timing político. Sí, ambos, tú y Pepe, se referían a que la próxima semana se va a presentar con un programa. Lo que está pasando con el gobierno de la Ciudad de México es que está reaccionando muy tarde. Cada vez que le llega una crisis, vamos a acordarnos la más cercana, que fue la de la contaminación, salió tardísimo. En el Pasó tema de todo la un fin de semana, ¿no? Bueno, Hasta el lunes y después fue. salió diciendo que no le habían dado el protocolo y tal. Después llega toda la parte de la seguridad. La seguridad no empezó con Norberto. Ya Pancho nos hablaba de cómo ha ido increciendo esta Escalando. seguridad. Sí. Y entonces tiene que haber un caso lamentable como es el de Norberto, como es el de Leonardo, para que entonces se pongan las pilas y digan, no, pues la próxima semana tenemos. Entonces siempre están a contracorriente y eso es lo que no hay manera que le pueda ganar a la percepción ciudadana. Y por supuesto estos hashtags de que no son de bravucones, de que por favor renuncia, que sí es una exageración, pero es un tema de por favor ponte las pilas. Lo que está sucediendo es que tiene un gabinete donde hay mucho académico, donde hay muchas mentes inteligentes, brillantes, pero que simplemente les hace falta ver más packs. O sea, no tienen calle, no tienen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que son los embudos y entonces cuando la ley y cuando la práctica, como la teoría en algunas escuelas fifís, muchos de ellos, escuelas fifís, pues no choca con la realidad, no saben qué hacer. Entonces, estamos viendo un gobierno de la Ciudad de México que está paralizado, entre otras cosas, también en la seguridad. Y si ahí le viéramos todo pues sí, lo mismo con el metro, lo mismo pasa con el transporte, lo mismo. Y de repente ella, como ajena a todo, la ves con las fotos de que está limpiando el monumento o que está barriendo. Dices, no, lo que te necesitamos es como jefa de gobierno gobernando una ciudad. Exacto, y resolviendo problemas. Resolviendo problemas. Pancho. Bueno, yo quiero evocar a alguien que sí tiene mucha calle, que la ha recorrido durante 18, 20 años, que es Andrés Manuel López Obrador, pero que le faltó sensibilidad política, sensibilidad social, con este asunto de el joven Norberto. En los momentos en los que la mamá lo tenía en una caja, en una urna con sus cenizas y tal, él estaba levantando la mano a Claudia Sheinbaum, diciéndole extraordinaria jefa de gobierno, y como si estuviéramos en pleno Reforma, en una manifestación, empezó a gritar, no está sola, no está sola. Obviamente, el coro de feligreses que tenía enfrente empezó, no está sola, no está sola. Yo creo que ahí le faltó feeling a Andrés, al que siempre le he reconocido un formidable instinto popular. Sabe por dónde, lo que la gente quiere oír, sabe por dónde metérsele, le llega al corazón a la gente. Pero ahí yo creo que fue el instinto del líder que se impuso a la razón y que salió como en los viejos tiempos, porque ese es su ambiente, encabezar manifestaciones y este tipo de actos que no venían absolutamente al caso, porque estábamos... Sí, se revirtió al final. O sea, ¿no? Estaba constatando el dolor, el llanto, el luto, con el festejo, las porras y las alabanzas a la jefa de gobierno. No venía al caso
hay un joven muerto, luego otro, y todas, bueno, y estos, yo diría que son igual de importantes todos los casos, Sí. pero estos ya te están detonando una especie de, estamos hasta la madre de vivir en la inseguridad. Sí. Bueno, coincido con lo que dice Pancho, pero agregaría una cosa. Yo creo que también lo que refleja es saber, porque lo saben, que un tema tan sensible y tan cercano a la gente como la inseguridad, en efecto, es uno de los principales puntos sobre los cuales se examina la ciudadanía, la actuación de un gobierno. Ahora, el tema es que no van a quitarse una mala calificación con porras, ni con levantarle la mano a la jefa de gobierno de la ciudad, sino con resultados. Y ese es el tema. Por supuesto que la inseguridad va a ser uno de los temas que incidan más en la valoración del gobierno local, de los gobiernos locales, no solamente de la ciudad, sino también del federal. No podemos dejar de ver que tuvimos a nivel nacional también el primer cuatrimestre de este año, el más violento desde que hay registros sobre inseguridad desde 1997. Y ahí me gustaría llamar la atención sobre un tema que me preocupa especialmente, y es en el caso particular de los que mencionaba Pancho. Oigan, la violencia y los casos de alto impacto se están cebando sobre los jóvenes de este país. La población joven de este país es la que está siendo mucho más vulnerable a la inseguridad. Y me parece que ese es un problema social del que tendríamos que hacernos cargo. El mensaje que están recibiendo los jóvenes de este país, si ya de por sí en términos de economía, de pensiones, de futuro, es bastante poco halagüeño, que además no puedan caminar con tranquilidad en las calles de su ciudad, lo que está es, francamente, cancelando el futuro de muchas generaciones. Y eso me preocupa, y me preocupa junto con eso que los jóvenes, que yo sé que están molestos, están muy enojados. Sí. Yo doy clases y ahí me toca hablar con ellos. Están muy molestos, pero llama la atención que no salgan a la calle. ¿Cómo frente a un crimen como el de Norberto no están saliendo los jóvenes a la calle? Los jóvenes tienen que salir a la calle a reclamar, a reivindicar. A mí me parece imprescindible. ¿Qué será? ¿Falta de liderazgo? Falta de interés. Pero también las redes sociales también han contribuido. Apatía. ¿Qué es? No, yo creo que son nuevas formas de comunicación. Tal vez en nuestros tiempos las marchas y agarrar y el 68, 79. Es que no había telefonitos, pero pues ahora ¿no? Sí hay una movilización y una preocupación, a lo mejor puede ser más eficiente. Ahora, tienes razón. La seguridad se está convirtiendo en el talón de Aquiles de toda la 4T. Ahorita estamos centrándonos en la Ciudad de México porque tenemos dos casos muy inmediatos. Sí. Pero si volteas a lo que está sucediendo en el Estado de México, en el transporte del Estado de México, lo que está sucediendo en Morelos, donde Cuauhtémoc Blanco ya demostró que no es lo mismo ser un gran popular jugador que ser un gobernador. Y así si te vas extendiendo a todos, te das dando cuenta que la seguridad sigue siendo una deuda de todo el gobierno, locales, federales y de todos los niveles, ¿no? Y que cuando dices va a llegar finalmente, por ejemplo, la Guardia Nacional, que aquí ni siquiera se ha planteado el tema de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, y dices, híjole, pero es que de los 5 que teníamos, 4 ya se fueron para la frontera, nos quedamos sin nada. Entonces yo creo que no solamente aquí en la Ciudad de México, sino que a nivel país no tenemos tampoco una estrategia clara de cómo combatir, porque además, si los grupos organizados están en la ciudad, pero están en todo el país regados, pues nada más estamos siendo un reflejo de lo que está pasando sin ningún otro control. Como recuerdo otras mesas del año pasado, cuando todavía no tomaba posesión este gobierno y hablábamos de eso, la seguridad se puede convertir en el tendón de Aquiles de la 4T y estamos viendo precisamente
cómo este tipo de fenómenos están muy por encima de una ideología política o de una preferencia de partido de los propios ciudadanos. Y los políticos lo que hacen o lo que han hecho en estos últimos días es llevar el problema a la arena política. Es decir, cuando tú eras gobernador estabas peor, ahora a nosotros nos tocó recoger todo el tiradero que ustedes dejaron. Ah, pero tú ya eres ahora responsable del gobierno y entonces, no, es que nosotros sí somos diferentes por esto. Y entonces empieza una lucha ideológico-política que con eso no vamos a resolver el problema de la inseguridad en el país, porque para los delincuentes no importa si eres de izquierda, de centro, de derecha, de todas formas arrasan con quien sea, ¿no? Bueno, yo quiero también llamar la atención sobre otro punto que no hemos abordado, que es el presupuesto. Tengo aquí bajo mis ojos un documento del Senado, que lo tengo en la pantalla del celular, sobre las reducciones que se le hicieron al presupuesto de seguridad a nivel nacional y obviamente le tocó también a la Ciudad de México. En este 2019, la reducción real fue de 12.4% con respecto a lo aprobado en el 2018. Otra vez el tema de la austeridad, otra vez el tema de los ahorros. Tú no puedes hacer ahorros sobre la seguridad de los ciudadanos. O sea, no puedes estar pichicateando dinero para tener una policía eficaz, una inteligencia que funcione, computadoras, equipos, todo lo que se requiere. Policías equipados. Policías bien entrenados, equipados, etc. Y para eso se necesitan recursos. No le puedes estar pichicateando el dinero a la seguridad, como fue el caso de salud, donde al final el recorte draconiano que hicieron en salud, pues tenía postrados a todos los institutos de salud. Vimos reportajes y solo así recapacitaron y le devolvieron lo que le querían quitar a salud para desviarlo a otros fines que Pemex, pues, para no hacernos más bolas, ¿no? Pepe. Bueno, hay una pequeña diferencia. A ver, yo creo que sí puedes hacer reducciones al presupuesto. Creo que el tema no es solamente reducir el presupuesto. Creo que el tema más bien es planearlo bien y explicarlo. Hiciste una afirmación que a mí me parece muy endeble. No se puede hacer ahorros sobre algo. Sí se pueden hacer, sí se pueden hacer ahorros sobre algo. O sea, sobre la salud no puedes ahorrar. No puedes ahorrar. La seguridad. Y sobre la seguridad. No, a ver. O sea, para desviarlo, porque vamos a poner dinero en los programas sociales o vamos a sacar a Pemex de su postración, quitándole dinero a la salud o quitándoselo a la seguridad. Por supuesto que no hay país en el mundo que desafortunadamente en muchos momentos de su historia no haya tenido que hacer recortes que hayan llegado a la seguridad y a la salud. Tiempos de guerra, ¿no? Y no tan de guerra. De la Segunda Guerra Mundial. Mal de muchos sus consuelos. A ver, pregúntale a los europeos cómo está su estado de bienestar y si le han metido tijera o no. Bueno. Entonces, más bien, a mí lo que me preocupa en este caso es, digamos, la capacidad de planear y la racionalidad con la que se hacen recortes en caso de que estos se necesiten. Y luego explicarlos suficientemente para saber cuáles van a ser las consecuencias y el impacto que van a tener. Dices que no hay país en el mundo que no tenga que no haya hecho reducciones. Ok. ¿Qué dijo hoy el viernes por la mañana Andrés Manuel López Obrador? Ahí tenemos 100,000 millones de pesos disponibles. O sea, ¿por qué la austeridad? Si hay dinero, ¿por qué haces ahorros? Sí. Me parece que eso es justo el punto que estoy tratando de hacer. Pancho, si no se necesita o si no se planea suficientemente, no se justifica. No quiere decir que eso no es mal administrar. Pero no quiere decir que no necesitemos o no sea en sí mismo mal una política de ahorro. Al contrario. Pues mejor te al vas sobre contrario, otros rubros, para el ¿no? despilfarro que hemos tenido en el estado de este país, yo creo que una política de ahorro nadie nos oponemos a Te vas ello. sobre otros rubros. En cualquier caso, tienen que planificarse en todos. Y tienen que explicarse correctamente. Aquí el problema es que ni han ahorrado bien, ni han planeado bien. Te están matando ciudadanos, Pepe.
A ver, es que en ese los es el hospitales punto. está muriendo gente. Ese es el punto. En las calles te están matando ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú eres un administrador y aparte un político de altos vuelos, ¿no es más sensato decir, caramba, ya van 2 muchachos en la Ciudad de México, más los que supuestamente dicen por ahí que hay desaparecidos o secuestrados o que su familia no los encuentra? De inmediato hay que corregir, pero esa parte de reaccionar tarde nos está trayendo costos sociales, y a ellos les trae costos políticos. Estoy de acuerdo, no solamente es un problema de ahorros o de autoridad, sino de malas decisiones sino de tomadas planeación. en malos momentos, con malos timings, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no somos números, somos seres humanos, ¿no? No, sí, a ver, eso fuera de duda. El problema es que el impacto que está teniendo excede con mucho incluso a la Ciudad de México. No es solamente un asunto de la capital, lo decíamos hace un momento. A ver, quizá los más afectados con el tema de la inseguridad son los propios gobiernos de Morena. Los 3 estados donde se han dado los incrementos más fuertes de las alzas. Veracruz, Ciudad de México y Morelos. Estos son los 3. Bueno, está también y los Guanajuato 3. ahí metido. Bueno, y el Estado de México. A ver, sí, justo después, Guanajuato es el 4º. Pero los 3 que han experimentado las mayores alzas son estados gobernados por Morena. Es decir, son ellos los primeros damnificados de las propias decisiones que se han tomado, por ejemplo, en caso de que esa sea una de las razones que explique este incremento de la violencia, pues son ellos los principales afectados. O sea, yo digo que para enfrentar, pues necesitas policías más capaces, mejor preparados, mejores equipos, inteligencia, planeación, etcétera, y eso cuesta dinero. Y eso no se hace duda, con decretos. sin duda. ¿Sabes cuál es el punto Ni de las con políticas? discursos de abrazos, a ver, no balazos. lo hemos Tampoco. visto en cada una de las políticas que se han establecido. Vamos a quitar el huachicoleo, cerremos las pipas. Ciudad de México. Vamos a quitar la corrupción de las construcciones, paremos todas las construcciones. Vamos a quitar, necesitamos ahorro, 12%, háganle como le hagan. Entonces, o 15% o 20%, despidos, todos los... Sin planear, es que yo creo que los dos están hablando perfectamente cosas iguales. El problema es que te puedes ahorrar, pero no saben de dónde están agarrando el ahorro. Las decisiones las están haciendo por decreto. Las decisiones no están planeadas, si tienes cáncer, pues vamos a matar al paciente para que se acabe el cáncer. Pero ya se acaba. Absurdo. Y entonces ya tenemos. Esas situaciones absurdas, lo que no le han estado apostando a la seguridad, que todas las organizaciones sociales que durante años se quedaron con eso y que durante todos estos meses le han estado diciendo a Durazo y al gobierno federal, por favor, se equivocan en crear Guardia Nacional de la nada, no pueden mezclar policías con soldados, no tienen la misma... Toda esa serie de errores son los que nos está costando ahorita porque están haciendo políticas por decreto. Por decreto desaparecemos el neoliberalismo, pero no podemos desaparecer por decreto la seguridad, ni podemos desaparecer por los problemas. La planeación de la que hablaba Pepe, sí, estamos careciendo de eso completamente. Vamos a ir a una pausa y retomamos la discusión. Sobre todo, me gustaría, regresando del corte, plantear la parte social. Es decir, no hay que dejarle todo a los políticos o a los gobiernos. La sociedad, ¿qué tanta responsabilidad estamos teniendo también en este deterioro de nuestra propia seguridad pública, de nuestro entorno? No se vaya, estamos entre líneas, volvemos. Sin duda, un tema que nos pega a todos en nuestra vida cotidiana, el de la inseguridad, y con lo que ha venido sucediendo, acontecimientos lamentables en la última semana que concluimos, pues nos obliga a echar un vistazo a nuestra propia sociedad, a nuestro propio entorno. Sin duda que la sociedad mexicana y los jóvenes de hoy pues son muy diferentes a los jóvenes de hace 10 años o de hace 20 años, ya no digamos de otras décadas atrás. ¿Qué tanto la sociedad ha contribuido, Pepe, a esta descomposición que hoy estamos viendo, sobre todo? O sea, no es un tema de cierto nivel social, no.
yo creo que permea a todos los niveles sociales. No es un tema de que si no tienes esto, entonces eres lo otro. No es un tema de que si tienes mucho, entonces ya no me hables. Como han querido incluso algunos políticos ir separando entre buenos y malos. Yo creo que el tema de la inseguridad hay que verlo como un asunto integral de la propia sociedad y no bajo la óptica de un partido, de una preferencia política o de si tienes o no tienes recursos económicos en tu persona. Bueno, yo creo que está clarísimo que la inseguridad es un disolvente social. La inseguridad es un elemento que va desagregando, que va haciendo que la convivencia se deteriore, porque empiezas a vivir con miedo, empiezas a sentir pues, que estás en un estado, digamos, vulnerabilizado, y eso, pues por supuesto que deteriora los vínculos y los lazos sociales. Y si eso le sumamos que llevamos más de una década con esta dinámica, con cotos de violencia espectaculares, pues la verdad es que no te sorprende cuando, por ejemplo, te enteras que buena parte, por decir un caso, de los casos donde se mete el Poder Judicial tienen que ver con asuntos familiares. Uh-huh. En buena medida, los temas que están desahogando son conflictos internos de las familias por casas, por propiedades, etcétera. Es decir, la violencia no solamente está afuera, la violencia está instalada dentro de las propias casas. Uh-huh. Si eso le sumas, además, digamos, un deterioro institucional, pues vemos cómo la violencia, en este caso, instalada dentro de la propia sociedad, está utilizando a veces a las propias instituciones no para buscar justicia, sino como parte de sus litigios. Sí. A veces, y hay que ir, por ejemplo, a ver los casos que hay, las averiguaciones que hay en la Procuraduría del DF, buena parte de los casos son temas que tienen que ver con particulares que muchas veces van a denunciar no para tratar de resolver, sino para tratar de amedrentar a otro ciudadano. Y eso la verdad es que es un tema pues muy grave. Y si a eso le sumas el que desde la política se generen discursos que provoquen enfrentamientos y polaricen a la sociedad, tienes el cóctel perfecto para que la propia sociedad pues esté, como estamos viendo, y en el caso de los jóvenes me preocupa, Vianney dice que en redes sociales que no hay bronca, pero que estén remitiendo frente a una situación tan grave como ser hoy de los principales objetos, de los principales sujetos del crimen. Pancho, en esa misma tesitura, decía Pepe, los jóvenes no están saliendo. Tú has tenido oportunidad de ver la última movilización que hubo en Reforma, tengo entendido, de algunos grupos que empezaron desde hace meses con este tema sin pensar lo que se nos iba a venir para los próximos meses al nivel que llegamos en la semana que acaba de terminar. Sí, efectivamente, te estás hablando de la famosa marcha FIFI. La última marcha FIFI que hubo. Hablando de polarización. Ha habido dos en lo que va del año. A principios, la primera, ¿no? Que fue un absoluto fracaso, y la segunda donde... más cohesionada. A mi juicio, fueron alrededor de 25,000 personas, aunque la cifra oficial que se manejó fue de 15,000. Y al policía que yo le pregunté, que estaba con su radio, me dijo que eran 12,000. O sea, cuando un policía te dice que son 12,000, pues calcúlale el doble. Oye, es que ya todo el mundo tiene sus cifras en este país. Así es, que tenemos propias nosotros. Bueno, pero luego, efectivamente, el grueso de la gente era gente de clase media. Desde luego, los más humildes, los más vulnerables no estaban presentes. Gente de clase media, gente que se ha sentido afectada por decisiones que ha tomado el gobierno de la Cuarta Transformación y que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces fueron, yo creo que pidiendo ya la renuncia es exagerado cuando llevas 4 meses en el poder, que era el caso en aquel entonces con Andrés Manuel López Obrador. Pero al llegar, pues te daban tu palito con tu pancarta que decía renuncia, AMLO. Y por allá anda la cara. Pero
este es un síntoma de que empieza a acabársele el teflón a Andrés Manuel López Obrador. Sí, ya yendo un poquito más allá de Claudia Sheinbaum, de la seguridad en la Ciudad de México, lo pongo que ya no todo lo que hace está aprobado por toda la sociedad, por el pueblo bueno, que todo sabe, y sabio que todo lo conoce. Sí. Entonces, yo creo que está muy a tiempo de corregir y de tomar otro camino. Es un poco un hombre de ideas fijas. Yo no creo que vaya a ser fácil que le cambie el enfoque de su gobierno. Lo vimos pues casi organizando una manifestación allí en la Gustavo Amadero para apoyar a Claudia Sheinbaum. Pues es su naturaleza de él. O sea, no va a cambiar. Pero efectivamente eso ha traído un efecto de rechazo entre los que se sienten excluidos del proyecto de la Cuarta Transformación. Este discurso de conservadores y liberales, fifís y chairos, ya la palabra fifí, no sé si se han fijado, no la han utilizado mucho. Ya no. A nosotros nos subió de grado a los periodistas. Antes éramos periodistas fifís, ahora somos el AMPA del periodismo. Sí. Pero es muy dado a ese tipo de calificativos, de etiquetas. Claro, que de alguna manera dividen, pues, y dices, híjole, ¿sí? Está aprovechando esa investidura que tiene un presidente de la República para tirar y descalificar y tratar de desacreditar a la gente que no está de acuerdo con él. El caso de los periodistas, ¿no? Coincido que hay una gran parte de la sociedad. El problema es que no sé cómo responderte, cómo volver a unir el tejido, ese dicen tejido. los sociólogos. Porque cuando vemos que la sociedad por temas de inseguridad reacciona, lo es linchando, lo es haciendo grupos de autodefensa, lo es tomando la justicia por su propia mano ante la incapacidad y el coraje que les da que nos... Entonces, el problema cuando la gente reacciona, qué bueno que todas nada más fueran marchas. El problema es que hay unas zonas, y ya es muy seguido los videos, de cuando logran en el transporte agarrar a uno, pues se le echan encima hasta el grado de matarlo, porque ahí están reflejando las 20 veces que los asaltaron. Y entonces dicen, no deben de tomar la mano. Entonces trabaja, porque es que esta sensación de ya estamos hasta la madre, sí. Y no vemos ninguna reacción, nos polarizas, pero además nada más estás en discursos o al contrario, o eres completamente alejada, completamente alejado de nuestras necesidades. Pues yo no le veo demasiada esperanza, no sabría qué tendría que hacer y quién para volver a unir estos tejidos. No sabría quién tendría que ir a las zonas más vulnerables, pero también a las clases medias, para decirle, oye, ¿cómo le vamos a hacer para enfrentar la inseguridad? Antes, ustedes recordarán los circuitos que hacían los vecinos, vecino protegido, vecino, ¿no? Vecino vigilante. Vigilante, es lo más cercano que ubico, pero que eso tiene que ver cómo enfrentas a la sociedad, que nada tiene que ver con este tejido que se está rompiendo. Entonces, no sé, querido Martín, has tocado y ya te he oído varias veces el tema de la importancia de que la sociedad entre a resolver, claro. Pero no sé cómo. Sí. No sé cómo debe de hacer. A ver, es que ahí sí, estoy de acuerdo con la preocupación, pero lo primero, sobre todo en áreas vitales como es la seguridad, va a ser muy difícil, digamos, lograr, digamos, incluso la participación de las gentes si no empiezan a ver resultados de las instituciones. El primer paso para cualquier solución tiene que venir de las instituciones. Son ellas las que tienen que fortalecerse y ofrecer resultados a los ciudadanos sobre la capacidad o no para garantizar derechos. O sea, es un derecho la seguridad que el Estado está obligado a brindar. Y si no lo está haciendo, entonces el tema de la participación se enfoca, como en cualquier democracia, pues a valorar si son eficientes y eficaces o se tienen que ir, si son o no
capaces de cumplir con su tarea. Hay un tema que va de la mano y bueno, pues nada más en estos minutos que nos quedan me gustaría tocarlo, que es el tema de las cárceles. Yo no he visto ninguna reforma a fondo en estos primeros meses de administración donde realmente se vaya al meollo de los penales, considerados incluso como cuestiones de seguridad nacional, porque si se desestabilizas el sistema penitenciario, te metes en un problema muy grave. Ese sería tema de otro programa, pero va de la mano del sistema de justicia, sí, ya en su conjunto, de las reformas que se hicieron y que por lo que estamos viendo estadísticamente no ha funcionado. O sea, realmente algo está fallando en el mecanismo, en las estrategias, porque hemos tenido en estos 6 meses de la cuarta transformación los peores números en seguridad desde que se hacen estadísticas en este rubro. Ahora, otra cosa, ¿en qué puede la sociedad ayudar? Contribuir. Sí. Con la denuncia. Mucha gente la saltan y lo deja. Después, pues, ¿para qué voy a denunciar? Allá sentarme de 5 horas, me toman la declaración. Pancho, pero sí tiene que ir de la mano con un tema institucional. Tú oyes, sí, va de la mano de lo que decía Pepe. Nos ha tocado ir a tratar de denunciar, y este tema de pedirte que no denuncies para que el número no vaya con el turno, o te hacen esperar 3 horas para que le llegue al turno siguiente de los MPs y entonces no incrementa. Si no va de la mano con institución, lo único que hace la gente dice, ¿qué hago denunciando, no? Claro, es que ese es el problema. La gente, ante lo inoperante del sistema, voy a evocar el reportaje que sacó Ciro en la tele, del policía que le pusieron una golpiza espantosa, fue a denunciar y no le creían, entonces que tenía que ir aquí y allá, y volvió al día y no le creían, se tardó 3 días en que le tomaran la declaración de la golpiza que le habían dado, ¿no? Entonces, sí, todo ese tipo de cosas, pues sí desaniman al ciudadano, pero el ciudadano, si no denuncias, de acuerdo, pues es como... Sí, a ver, es que sí es un hecho. A ver, ir al Ministerio Público es ir a que te disuadan de denunciar. Casi sales diciendo, no tenía que haber venido aquí, no tengo nada que denunciar, me tengo que ir. Exacto. A ver, y ahí hay un punto. Por supuesto, las instituciones se fortalecen cuando ofrecen mecanismos que puedan ser eficaces. Si tienes problemas, que no es nuevo, venimos con el tema de la denuncia desde hace por lo menos 2 décadas. Sí, a ver, ¿por qué frente a una situación como estas el gobierno no toma, por ejemplo, la decisión de decir, a ver, ya no vamos a tomar solamente las denuncias como dentro de las estadísticas para conocer el grado de problemática de la seguridad pública, sino, por ejemplo, las encuestas de victimización, que son o suelen ser muchísimo mayores, porque ahí sí conoces, ¿no?, la verdad de cuántas gentes han sufrido esto. ¿Por qué no lo hacen? Porque si dices, o si reflejas los datos de las encuestas de victimización, el problema sería 3 veces mayor de los que hoy están teniendo. Y el efecto... Sí, el costo político... El costo político es muy alto. Es muy alto. Otra, ¿por qué no una reforma para capacitar a los policías y que ellos sean, como ocurre en otras partes del mundo, los que reciban denuncias? ¿Dónde está el problema? Que no tengas que ir al MP. Sí, hay que reformar eso, que vayas con el poli, porque eso cuesta tanto, eso cuesta tanto, y entonces no tenemos tiempo, y entonces pero es un gran pendiente de la justicia mexicana. Pero es que mexicana, es lo que pasa, y entonces dices, no van a hacer en 3 años, en 4 años, otra vez la política del drenaje versus la política del camellón. Todo el mundo le prefiere el camellón porque se ve bonito, y el drenaje, aunque estructural, pues tarda mucho, cuesta y nadie lo ve. Ese tipo de cosas que serían una muy buena señal, no la van a hacer porque cuesta, que lata, que todo. Mejor hagamos cosas efectistas, ¿no? Entonces, lo que llame la atención. Pues lo que hace difícil este problema es precisamente que son muchos factores los que inciden en un fenómeno como el que estamos viendo y que lamentablemente, como dice Pepe Buendía, erosionan el tejido social, desbaratan a la sociedad, se vuelven un disolvente, y eso es lo que lamentablemente experimentamos. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias, Vianey, Pepe, Pancho. Y a usted, por supuesto, en casa, que seguramente también tendrá su opinión, que es muy valiosa. Gracias, nos vemos de aquí a 8 días, Entre Líneas. Buenas noches.